multiplicado por el módulo del segundo vector, multiplicado por ¿quién? Por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores. ¿Listo? Entonces, la definición completa de trabajo o la ecuación completa de trabajo es esta de acá. ¿Ok? Definición, cuando tengo vectores me conviene utilizar esta expresión, ¿no? Es igual al producto escalar entre la fuerza y la distancia. Pero si conozco los módulos y el ángulo, ¿qué me conviene utilizar? Fuerza por distancia por coseno del ángulo. ¿Entiende? ¿Capichi? ¿No hay lío? ¿Todo tranqui? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo es, muchachos? Lo voy a hacer aquí. ¿Se entiende, no, muchachos? ¿No hay lío? El micrófono, ¿qué tiene el micrófono? ¿No se escucha bien? ¿Se escucha borroso? ¿Qué ha pasado? ¿Muy bajo? A ver, vamos a intentar aumentarle. Ahora, o nada siempre. ¿Está bien? Mejor, Inge. Sí, ¿no? Sí, se escucha. Ya, listo, chicos, gracias. A ver, esto ahorita lo voy a hacer. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a decir nosotros? Imagínense lo siguiente, ¿ya? ¿Qué pasa? Bien. Si yo tengo una fuerza que va en este sentido y aparte tengo la distancia para ese objeto que va a ir en este sentido. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer acá? Voy a decir que estoy moviendo una esferita. ¿Listo? Vamos a intentar mover esta esferita. ¿Ok? Entonces, fíjense, si yo conozco las componentes de este vector, pónganse, en algún ejemplo tal vez nos pase esto. ¿Qué pasa si yo conozco f de x, f de y, y también conozco estas componentes, d de x y d de y? ¿Ok? Entonces, ¿qué me conviene utilizar? Si yo conozco estos vectores, obviamente lo que me conviene utilizar es esto, esta definición, utilizando simple producto escalar. ¿Ok? Bien facilito. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si yo conozco los valores de los módulos? Si yo conozco el módulo F, si yo conozco el módulo D y aparte conozco este ángulo θ. Si yo conozco los tres valorcitos que están con verde, obviamente lo que me conviene es utilizar esta expresión. ¿Ok? Yo creo que no hay mucho lío ahí. Ojo, ahorita les voy a explicar algunas consideraciones que vamos a tener y cómo vamos a utilizar el trabajo, por lo menos conmigo, para que sea más sencillito. ¿Ya? Ok, entonces, ¿sabe? Les hago una pregunta. Si tienen esta fuerza y tienen esta distancia, ¿hacia dónde apunta el trabajo? ¿Quién me puede responder? A ver, chicos, si la fuerza va hacia este lado y la distancia va hacia abajo, ¿hacia dónde creen que va a apuntar, el trabajo? A ver. ¿Cómo es? Por el medio, horizontalmente, ojo, esto no está horizontal, está un poquito caidito. O tengo que hallar la resultante. ¿Qué dicen ustedes, chicos? Imaginen que esto entre como teoría. ¿Qué harían? Hay una persona que hasta ahora me ha respondido bien. ¿Hacia dónde creen que apunte el trabajo? Si no, nos han tirado en vectores. Hay que hallar la resultante, así caidito, ¿no? En dirección de la distancia horizontal, siempre horizontal. No, Nel. Mal, chicos, mal. Golpéense contra su celular, contra su pantalla, ¿ok? Hacia el medio, no, tampoco. Si está girando, no tiene trabajo. No, tampoco. Perpendicular, menos. Presten atención, chicos. Yo me voy a golpear con la pizarra. Fuerza, escalarmente distancia. Ayer hemos visto este producto escalar, ¿qué me da como resultado? A la misma. Número, ¿no ve? Y un número, ¿es o no es un vector? No es un vector. Y si no es un vector, ¿apuntará hacia algún lado el trabajo? No, ¿no ve? ¿Hacia dónde apunta? Hacia ningún
lado. ¿Ok? Grábense eso, por favor. El trabajo solo es una magnitud, un valor numérico. No nos especifica hacia dónde va a apuntar. ¿Por qué? Porque según su definición es el producto escalar. Y como es escalar, esto de acá solamente va a ser un número. ¿Se entiende eso? Cuidado, les tomen el pelo. ¿Listo, chicos? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Por qué no tiene? Ya, malditos. Ya, entonces, a ver, ya. Tengan cuidado con ese pequeño gran detalle. ¿Listo? Entonces, primera consideración es esa. ¿Listo? El trabajo no apunta a ningún lado. ¿Listo? Ahora, fíjense, este angulito puede valer cualquier número, ¿cierto? Puede ir desde 0 hasta 360 grados, ¿cierto? Entonces, como yo conozco ángulos notables para esta función coseno, por ejemplo, ¿cuáles son los ángulos notables que a mí me van a servir? 0 grados, 90 grados y 180 grados. Con estos tres valorcitos vamos a ver qué casitos especiales puedo tener. ¿Para quién? Para poder definir de una forma mucho más sencilla este trabajo. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, eso lo voy a hacer aquí al costadito. ¿Ya? A ver, muchachos. Hasta aquí. ¿Se comprende lo que les estoy explicando? Una cochina ecuación, bien sencillita, pero ya se han equivocado de entrada con una respuesta, ¿no es? Ya, ok. Lo bueno es que aquí nos podemos equivocar todo lo que queremos, ¿no es? Ustedes, yo no. Entonces, veamos, ¿ya? Traten de atender, por favor, a toda esta parte conceptual que es la más importante. ¿Listo? Van a ver que si ubicamos bien esto, rapidito vamos a resolver los ejercicios, ¿ok? Como ahora van a entrar 12 ejercicios, bueno, sí, 12 preguntas, entonces hay más probabilidad de que entre un ejercicio de trabajo en sus exámenes, ¿cierto? Entonces tengamos cuidado con eso, ¿ya? A ver, ¿qué pasa si yo tengo un bloquecito acá? Este va a ser mi bloquecito de masa M. Yo voy a dividir este segmento en dos partes, ¿listo? Uno y dos. Estoy dividiendo todo esto en dos partecitas. Y ahora voy a decirles lo siguiente. Vamos a suponer, ojo, que ese cuerpito se está desplazando ¿hacia dónde? Que se está desplazando hacia la derecha, ¿ya? Entonces yo voy a suponer que mi distancia, que mi vector distancia va a ir en este sentido. ¿Listo? Entonces, a ver, fíjense por favor. La fuerza va a formar cierto ángulo con la distancia, ¿no ve? Entonces yo me voy a dibujar distintas fuerzas. Me voy a dibujar una fuercita que venga por acá, una fuercita que venga por acá, una fuercita que venga por acá y otra fuercita que venga por acá. ¿Listo? Me estoy dibujando varias fuerzas. Pueden tener infinitas fuerzas, ¿no? Entre esos tramitos. Pero a ver, fíjense ustedes, si yo tomo entre el ángulo, entre esta distancia, esta fuerza, entre esta distancia y esta otra fuerza, de 0 a 90, ¿qué tipo de ángulos voy a tener? ¿Qué tipo de ángulos serían? Ustedes se ubican. Agudos. A ver, Agudos. Perdón. Agudos. Perfecto. Si se dan cuenta, acá yo lo puedo colocar F1. Acá le puedo colocar F2. Acá F3. Y acá F4. Si tengo, ¿qué tipos de ángulos voy a tener de 0 a 90? Ya me han dicho, perfecto. Voy a tener siempre ángulos agudos. ¿Ok? Siguiendo esa lógica, de 90 a 180, ¿qué tipo de ángulos voy a tener? De 90 a 180. ¿Ángulos qué serían? Empieza con H, nada que H de obtuso. No, mentira. Obtusos, ¿cierto? Ángulos obtusos. Listo, perfecto. ¿Qué quiere decir esto de acá? Que cuando yo tenga ángulos agudos, se van a acordar de esto. El trabajo siempre, pero siempre va a ser positivo. ¿Ok?
Siempre que yo tenga ángulos agudos entre la fuerza y la distancia, el trabajo es positivo. ¿Qué pasa si el ángulo entre la fuerza y la distancia es un ángulo obtuso? Aquí yo voy a tener un trabajo negativo. ¿Ok? ¿Se entiende esto de acá? Yo creo que sí, ¿cierto? Entonces, tengan cuidado con eso. Desde 0, entre 0 y 90, trabajo positivo. Entre 90 y 180, trabajo negativo. Y lo que les explicaba acá, por favor. Inge, Dime. ¿y si es 90? Por eso les voy a explicar exactamente ahorita. Buena pregunta. ¿Qué pasa si yo tengo lo siguiente? Ahora, ¿qué pasará si nuestro ángulo justo está en 90 grados? ¿O qué pasará si mi ángulo justo vale 0 grados? ¿O qué pasará si mi ángulo vale justo 180 grados? Estos tres casitos son los que vamos a ver aquí. Y con uno de esos casos vamos a trabajar conmigo siempre, ¿ok? Tengan cuidado. Dije, la distancia no es escalar. Ojo, la distancia está acá, siempre va a ser un vector, ¿ok? Es distinto que nosotros utilicemos el módulo de ese vector para ciertas ecuaciones, ¿no? Acá utilizo el módulo de la distancia, pero aquí utilizo el vector distancia. Ok. Entonces, a ver, antes de continuar, ¿se entiende lo de los ángulos notables o no se entiende? Si es agudo, ya saben que su trabajo es positivo. Si es obtuso, ya saben que su trabajo es negativo. ¿No? Entonces, tengan cuidado con esas cositas. Ahora, vamos a ir con los casos especiales. ¿Qué pasará? Voy a dibujarme 3 bloquecitos. 1, 2 y 3. Hasta acá, mientras voy dibujándome. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Pregunten, sin miedo. Yo no me enojo muy seguido. A ver, pregunten, muchachos. ¿Preguntas, muchachos, o no hay preguntas? Los de 90 puede explicar, voy a explicar ahorita. ¿Son casos especiales? Sí, ahorita se te fue la señal. Bueno, ya estás de vuelta. Ok, no se preocupen, voy a volver a explicar. Fíjense, en estos 3 casos, ¿qué estoy suponiendo? Que mi bloquecito se está desplazando ¿hacia dónde? Hacia la derecha, ¿cierto? En los 3 casos, estoy suponiendo que mi bloquecito se está desplazando hacia la derecha, ¿no? ¿Cómo sé que se está yendo hacia la derecha? Me fijo en el vector distancia, el vector desplazamiento, ¿no? Entonces tengo esto. A ver, colocaremos los ángulos. Aquí, ¿qué ángulo están formando mi fuerza y mi distancia? Están formando un ángulo de ¿cuánto? De 90. Si se dan cuenta, acá ambos están apuntando en el mismo sentido. Entonces, el ángulo que nos están formando acá es de 0 grados. ¿Lo ven? En cambio, acá abajo, ¿qué está pasando? Son paralelos, pero de sentidos opuestos. Entonces, el ángulo que nos están formando esos dos vectorcitos acá es de ¿cuánto? Es de 180 grados. ¿No es? Entonces, ahora, ¿qué vamos a decir nosotros acá? Si me entienden esto, no va a haber lío con lo demás, ¿ya? Entonces, espérense, relax nomás. Acá, ¿qué vamos a decir nosotros? Vamos a decir lo siguiente. Primer caso, yo voy a decir que el trabajo para este primer caso va a ser ¿cuánto? La fuerza, ¿dónde está mi ecuación? Acá está, por la distancia, multiplicado por ¿quién? Por el coseno del ángulo que forma. Pero a ver, lo voy a borrar. ¿Qué ángulo forman para el primer caso nuestra fuerza y nuestra distancia? Forman 90 grados. Es solo reemplazar en la ecuación. ¿Cuánto vale este coseno de 90 grados para nosotros? Ya ubican, ¿cuánto es? 0, perfecto. Entonces, ¿qué puedo decir acá? Que el trabajo va a valer ¿cuánto? Va a valer 0. Entonces, si nuestra fuerza es perpendicular a la distancia, ¿genera o no genera trabajo?
Esto ya de memoria de aquí en más. No genera trabajo, ¿ok? Grábense en sí. ¿Listo? Ok. Sigamos. ¿Qué pasa si la fuerza es paralela a la distancia? El ángulo es de 0 grados. Vamos a reemplazar. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno de ¿cuánto? Por el coseno de 0 grados. ¿Cuánto es el coseno de 0 grados? ¿Cuánto es el coseno de 0? El coseno de 0 va a ser 1. Perfecto. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo para este segundo caso, perdón, es igual a la fuerza multiplicada por la distancia. ¿Ok? Ojo, esto igual, grábense. ¿Cuándo tendré un trabajo máximo entre una fuerza y una distancia entonces? Para tener un trabajo máximo, lo que ustedes dicen está bien, perfecto, el ángulo entre mi fuerza y mi distancia tiene que ser ¿de cuánto? De 0 grados. Si el ángulo es de 0 grados, mi trabajo para estas dos variables es máximo. ¿Ok? Entonces, igual, tengan cuidadito con eso. Por último, ¿qué pasa para el caso de 180 grados? Voy a hacer acá. Trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno de 180 grados. ¿Cuánto es el coseno de 180 grados? ¿Cuánto les da? Menos 1. Perfecto. Menos 1. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Que aquí el trabajo lo puedo calcular de forma directa, multiplicando la fuerza con la distancia, pero tengo que considerar qué cosa en este caso, el signo negativo. ¿Ok? Y estos son mis valorcitos especiales. ¿Listo? A ver, antes de continuar, ¿se entiende lo que estamos explicando hasta acá o no se entiende, chicos? Uno más, Inge, por favor. ¿Qué parte quieren que repita? Dijo que el trabajo es máximo cuando el ángulo es de 0 grados, ¿verdad? Perfecto, Daniela, es así. Cuando el ángulo es 0 grados, el trabajo es máximo. ¿Qué más? ¿Entendible? Sí, entendible. Ok. Una última vez. Si los vectores son perpendiculares, no hay trabajo. Me acuerdo. Si los vectores son paralelos y del mismo sentido, el trabajo es solamente fuerza por distancia. Si los vectores son paralelos, pero apuntan en sentidos contrarios, directamente puedo hallar el trabajo multiplicando la fuerza por la distancia, pero con signo negativo. Nada más, chicos. Es lo más sencillito. ¿Y qué vamos a hacer conmigo de ahora en más? Vamos a explotar, así a full, como los explotan ustedes en sus casas, esperancitos, esta ecuación. ¿Ok? Esta es la ecuación que nosotros vamos a explotar a full. La fuerza y la distancia, si son paralelas, puedo multiplicarlas directamente, ¿no? Entonces, en cualquier ejercicio lo que vamos a buscar va a ser esto de acá, ¿ok? ¿Se entiende más o menos? Para mí, esta va a ser la ecuación más importante. ¿Ok? Voy a hacer en todos mis ejercicios como en estática, ¿no? En estática siempre buscaba que sean perpendiculares. En cambio acá, en trabajo, siempre vamos a buscar que mi fuerza sea paralela a mi distancia. ¿Para qué? Para que solamente utilicemos esta ecuación. Y así me olvido de utilizar esta de acá y esta de acá. ¿Ok? No sé si se entiende esa parte, muchachos. ¿Cómo es? A ver, respondan, muchachos. ¿Se entiende? Ok. A ver, antes de continuar, ya ubicamos, solamente tengo que utilizar entonces la ecuación que está con negrito, ¿ok? Le vamos a colocar una flechita. Esta ecuación, rayos, es la que vamos a utilizar con negro, ¿ok? Todo el rato vamos a tratar de utilizar esta ecuación, sin olvidarme que para ángulos agudos, el trabajo es positivo y para ángulos obtusos el trabajo es negativo. ¿Ok? Vamos a ir mezclando esos detallitos, nada más. ¿Ok? ¿Quieren hacer algún ejemplito? Porque todavía no hemos visto trabajo mío. Pero a ver, para ir captando toda esta partecita, ¿ya? Presten atención, todos tienen sus hojitas, ¿no?
Ya, con la práctica se tiene al máximo. Perfecto, con la práctica se resuelve. ¿Ok? Un ejercicio corto y conceptual. Haremos eso, vamos a hacer. Vamos a hacer ejercicios cortitos, pero bastante interesantes. ¿Ok? Al principio, así, para calentar, para animarnos. Después recién vamos a empezar a sufrir y a lamentarnos. ¿Ya? A ver, haríamos el ejemplito 1. No, el ejemplo 1 no todavía. A ver, yo les voy a decir, luego vamos a entrar a ese ejemplito. Hmm. Ya haremos el ejemplito 1, no hay de otra. ¿Ya? Yo me conseguí parlantito. Ok, bien, perfecto. Buenos para hacer bullying virtual, ¿no? Yo quisiera obtenerlos personalmente. No mentir. ¿Qué nos dice? El ejemplo 1. Todos están con sus hojas, ¿no? Les he mandado al grupo un PDF. Ya, si no al grupo voy a mandar. ¿Ya? Otra vez. Vagos para revisar, ¿no? Son ustedes, chicos. Ya. A ver, otra vez. Ya he mandado el mensajito. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer ese primer ejemplito. Está bien facilito. ¿Ya? Bien facilito. Solo vamos a utilizar algunos conceptitos, nada más. ¿Ya? ¿Se escucha, muchachos, no ve? ¿O no? Ya les he sacado, por si acaso, la fotito y ya se las he enviado al grupo. ¿Ya? No se logró escuchar, ¿no? ¿Dónde más? ¿Dónde lo voy a colocar? Ya saca lucha, ¿no? Denme un rato. Inge, se escucha. Ya, eso. Ya, a ver, entonces, a ver, vamos a hacer el ejemplo 1. Igual les he mandado al grupo. ¿Ya? ¿Qué dice? Un estudiante del PREFA de 40 kilogramos de masa está cargando un bloque de 20 kilogramos a través de una escalera de 20 escalones. Cada escalón es de 25 centímetros de largo y 15 centímetros de alto. Pregunta, ¿qué trabajo será necesario para que el estudiante suba todos los escalones? ¿Ok? Entonces veamos así, ¿ya? ¿Hasta dónde se nota? Si es que no se nota, me van a avisar. Ok, vamos a empezar entonces con el ejemplo 1. Escucha, pero súper bajito. Creí que me escuchó, pero sí escucha más bajo de lo normal. No, está al máximo el audio, muchachos. Ahora, ¿se escucha mejor o igual? Yo creo que igual, ¿no? Se escucha perfecto, Inge. Ve, ustedes son el problema, no yo. Ya, ok. Ya, vamos a ver. Ahorita vamos a ver el tema de... Voy a cambiar el micrófono, si no. ¿Ya? Haremos este ejemplito. A ver, primero, me voy a dibujar mis escalones. Ya, obviamente no voy a dibujar todos. ¿Ya? Ok, más o menos, eso es el grafiquito, ¿cierto? Ya, entonces, a ver, ¿qué nos están diciendo a nosotros? Primero nos dicen que tenemos escalones de qué dimensión. ¿Cuánto vale el largo de cada escaloncito? Nos están dando de datos. ¿Cuánto vale?
Tal 100. Sí, tal 100. A ver, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 25 centímetros de largo 25 y centímetros el ancho de cada escalón. Si es 25 centímetros, cada uno de estos en metros, ¿cuánto valdría? 0,25 metros. ¿Ok? No hay ningún problema. Sigamos. La altura de cada uno de nuestros escaloncitos es de 15 centímetros, si no me equivoco, ¿cierto? 15 centímetros. En metros, ¿cuánto vendría a ser esto para nosotros? 0,15 metros. Perfecto, no hay ningún problema hasta ahí. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Primero, que tenemos un estudiante del prepo, que lo que quiere hacer es subir todos estos escalones. Entonces nos lo dibujaremos. Pero ojo, nuestro estudiante no está yendo solito. ¿Qué está haciendo nuestro estudiante? ¿Qué tiene que cargar? ¿Qué tiene que cargar? ¿Una caja? ¿Un paquete? Algunos nos revienta el tímpano, sí, debe ser. Creo que es más problema de sus dispositivos chicos. Entonces, a ver, lo que va a hacer este estudiante es llevar toda esta caja. Es como cuando nos estaban ayudando con el traslado. ¿Vale? Entonces, a ver, empezaremos. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro estudiante? Va a empezar a subir todas estas gradas y lo que nos están pidiendo es ¿qué cosa? ¿Cuál será el trabajo que va a realizar nuestro estudiante para llegar hasta dónde? Hasta lo más alto de estas escaleras. ¿No? Es lo que nos están diciendo. Súper cansado. ¿Ya? Entonces, a ver, pregunta para ustedes. ¿Por dónde empezaríamos nosotros? ¿Qué es lo que se les viene a hacer primero a ustedes? Sí, ¿qué es lo que quisieran hacer ustedes primero en esta parte? ¿Qué es lo que se les viene a la mente? Un bloque, distancias, perfecto. Empezaremos pues por lo más básico, que vendrían a ser ¿qué cosa? Nuestras distancias. Veremos cuáles nos van a servir y cuáles no nos van a servir. Fíjense, yo tengo una distancia horizontal total, que viene a ser todo esto, y tengo una altura total, que viene a ser todo esto. ¿Cuántos escalones tenemos? Ya ubicamos, ¿no? Acá en total yo tengo 20 escalones. Si tengo 20 escalones, es lógica. ¿Qué harían si quieren hallar la altura total? Facilito. ¿Qué harían? ¿Qué harían si quieren hallar la altura total? Multiplicar, ¿cierto? 0,25 por 20, perfecto. Si quiero hallar primero la distancia total, es lo que me están diciendo, multiplico este valorcito por el número de escalones. 0,25 por 20, ¿cuánto nos va a dar a nosotros? ¿Cuánto nos da? ¿50? ¿5? Ah, sí, estoy mal, 50. Esto nos da 5 metros. La distancia total es de 5 metros. ¿Y cuánto nos dará entonces esta alturita total? Si quieren hallar la altura total, facilito. Agarro este valorcito. ¿Cuánto vale? 0,15 y lo multiplico por el número de escalones. 0,15 por 20. 3 les va a dar, ¿no? 3 metros. ¿Ok? Entonces ya estamos determinando la distancia total y la altura total. ¿No ve? Ok, perfecto hasta ahí. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? Si se dan cuenta, en este ejercicio no tengo fuerzas todavía. Colocaremos fuerzas. ¿Cuánto vale la masa del estudiante? ¿Cuánto vale la masa del changuito? ¿40? ¿Te acuerdas? No. A ver, ¿cuánto vale la masa del estudiante primero? Están con las hojitas, chicas, ya pues. 40. Ya, ok. La masa del estudiante, yo también estoy. La masa de nuestro estudiante es de 40 kilogramos. Y la masa de la caja es de ¿cuánto? De 20 kilogramos. Ya ubican, si tengo una masa, ¿qué me genera eso? ¿Qué fuerza? Un peso, ¿cierto? Entonces, fíjense, yo puedo trabajar a todo mi estudiante con la cajita. 40 con ustedes, así flaquitos, chiquititos. Ya, entonces, fíjense, tengo 40 kilogramos del estudiante y tengo 20 kilogramos de la caja. Entonces, ¿cuánto tengo en total? Tengo 60 kilogramos. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿puedo hallar yo el peso total de todo este sistema? Sí, ¿no? El peso total
va a ser igual a ¿qué? A la masa multiplicada por la gravedad. A esos 60 multiplicado por ¿quién? Por 9,8. ¿Cuánto nos da esto, por favor? 60 por 9,8. 588. A ver, 588. ¿Eso les da toditos? Oh, me estoy olvidando de algo. Ya, ahorita les digo. 588 newtons. ¿Qué quiere decir? Que todo este sistema, estudiante incluido la caja, ¿cuánto había pesado? 588 newtons, ¿cierto? Pero a ver, todavía no tengo una fuerza. Yo sé que esto, ojo, es el peso, ¿cierto? Voy a colocar como peso. Este peso, ¿hacia dónde va a apuntar para nosotros? Hacia abajo. ¿Ok? El peso está apuntando hacia abajo. Voy a colocar W sub T. Entonces, les hago la pregunta. Aquí quiero, por favor, que sean bien, que me entiendan bien esta partecita. Estén bien atentos. Ya estoy haciendo bien lentito para que me entiendan. Si yo tengo el peso hacia abajo, ¿cuál de las distancias tendría que utilizar para que este niño genere trabajo? ¿Qué harían ustedes? No sé si me dejo entender. Nicolás, H, ok, perfecto. José María, H, perfecto. H, bienísimo. ¿Qué pasa? Hemos dicho que vamos a explotar a full esta expresión, ¿no? Entonces, tengo que hacer coincidir o tengo que cumplir de cosa, que mi fuerza siempre sea paralela a la distancia. Ok, entonces, si mi trabajo está apuntando hacia abajo, yo tengo que utilizar la distancia que va a ser, ¿qué cosa? Que va a ser paralela a este peso, ¿ok? Entonces, tendría que utilizar esta distancia, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a decir? El trabajo, ¿debido a quién? Debido al peso, va a ser igual a la fuerza. Lo vamos a hacer así, porque si no los voy a confundir. En vez de colocar la letra W, yo voy a colocar P, P sub T. P, ¿qué va a representar? El peso, ¿ya? Esto para que no se confunda, ¿ok? Aquí igual le voy a colocar P, solo para que no nos confundamos, ¿ya? Entonces, el trabajo debido al peso va a ser igual a la fuerza multiplicada por ¿quién? Por su distancia. Ok, y ahorita vamos a ver lo del signo. ¿Cuánto vale la fuerza? ¿A qué es igual nuestro peso? P sub T. ¿Cuánto vale? Hemos llegado a 588. Perfecto. Multiplicado por nuestra distancia. Y hemos dicho, esta distancia tiene que ser la distancia paralela al peso. La distancia paralela, obviamente, es la altura. Y esto vale 3 metros, ¿no? Entonces, acá estoy utilizando esa alturita total. ¿No es? Entonces, ¿cuánto les da eso, por favor? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 588 por 3. 1764. Les hago la pregunta, ¿hacia dónde está apuntando el peso? El peso está apuntando hacia abajo. ¿Hacia dónde está yendo el estudiante? En el eje Y, ¿está subiendo o está bajando? Si nos damos cuenta, en el eje Y, nuestro estudiante está subiendo. Entonces, esta viene a ser mi vector distancia. ¿Qué pasa? Son opuestos. Si son opuestos, ¿qué signo tendría que colocar acá? Signo Menos. negativo. Perfecto. Y listo. Al final, ¿cuánto me da el trabajo debido al peso? El trabajo debido al peso me tendría que dar ¿cuánto? 1764, ¿no? Menos 1764. ¿Ok? ¿En qué unidades se mide el trabajo? Esto no les he dicho, ahorita les voy a explicar bien. Esto se va a medir en joules, julitos, ¿ya? Ok, pero ojo, me están pidiendo a mí el trabajo que va a ser necesario para que el estudiante pueda subir esa caja. Entonces, fíjense, el estudiante va a realizar cierto trabajo. Ese trabajo mínimo, estoy diciendo, para que el estudiante pueda subir esta caja hasta allá arriba, tiene que ser igual al trabajo del peso. ¿Por qué? Porque es la única fuerza que está actuando. Entonces, ese trabajo del estudiante tiene que ser de 1700 cosas. Y listo. Este viene a ser mi resultado. ¿Ok? ¿Se entiende o no se entiende, muchachos? ¿Cómo es? ¿Alguna pregunta hasta ahí o nada? Una pregunta, Dime. Inge. Dime.
¿Cómo se comprendería el signo? Allá, ¿por qué se va? Allá. Otra forma de ver esto es bien facilito, bien facilito. Fíjense, como el estudiante está subiendo, ¿qué va a pasar? Hacia arriba, el estudiante va a tener que generarse, ¿qué cosa? Una fuercita. Directo, aquí no considero normal ni nada. Esta fuerza será igual a este peso. Sí, perfecto. Esta fuerza va a tener el mismo valor, 588. Si yo considero directamente esto, esta fuerza que va a ser la que va a tener el estudiante para poder alzar la caja hasta allá arriba, esta fuerza y esta distancia son paralelas, sí, y siguen el mismo sentido. Entonces coloco directamente el signo positivo. ¿Ok? Es otra forma de hacer, pero más directa. ¿Ok? A ver, Inge, el movimiento no es en diagonal. Perfecto, si se dan cuenta, el movimiento es en diagonal. Está bien, pero ojo, definición de trabajo. Acá está, acá está. Si la fuerza es perpendicular a la distancia, el trabajo es cero. Esta fuerza es perpendicular a la distancia. Si yo quiero utilizar esta distancia, el trabajo va a ser cero. Entonces va a ser lo mismo. Por eso solamente utilizo esta fuerza multiplicada por la distancia paralela. Eso quiero que se entienda. ¿Ok? La fricción es un trabajo negativo. Sí, es un trabajo negativo. ¿No sirve? ¿Por qué cosa no sirve? ¿Ok? Ya, listo. A ver, preguntas para ustedes. Ahorita les voy a explicar lo de las unidades. ¿Ya? Preguntas. La unidad es Joule, por si acaso. Las unidades en las que se mide el trabajo es Joules. Ahorita les voy a explicar lo de las unidades. ¿Ok? Inge, ¿por qué se convierte en positivo? Otra vez, vuelvo a explicar el valorcito del positivo. Primero, este es el trabajo debido a quién? Debido al peso, ¿cierto? Que es este de acá. Entonces, imagínense, yo estoy cargando la caja y tengo un peso que está apuntando hacia abajo. Para que yo pueda poder subir un escalón, incluido mi peso, incluida la caja, ¿qué tengo que generar? Esta fuerza, ¿cierto? Y esta fuerza tiene que ser igual a este peso. Hasta ahí yo creo que vamos, ¿no es? La fuerza de acá tiene que ser igual al peso para que por lo menos pueda levantar, ¿no es? Esta fuerza, ¿cuánto va a valer entonces? Lo voy a hacer aquí al costadito. Esa fuerza valdría 588, ¿no es? Tiene que ser el mismo valor. Pero ahora lo voy a multiplicar por la distancia paralela. La distancia paralela sigue siendo esta, 3. Fíjense acá, 588 de esta fuerza y 3 de esta distancia. Estas dos son paralelas y están apuntando ¿hacia dónde? Hacia arriba. Estoy en este caso, ¿no? Y el signo aquí, ¿cuánto va a ser? El signo es positivo, ¿no? Y por eso acá lo estoy transformando directamente en positivo. ¿Ok? ¿No se toman los decimales? ¿Les daba decimales en este ejercicio? No sé, ¿No ¿ustedes se me han utiliza dictado? la gravedad 9,81, Inge? Ah, no, gravedad, si no les dan, recomendación 9,8, ¿ok? Gravedad Inge, 9,8, si es que no les están una, dando. ¿Listo? una pregunta. ¿El trabajo sería, el trabajo que hemos hallado sería el máximo? No, en este caso, el trabajo que nosotros estamos realizando sería el trabajo mínimo necesario para que yo pueda llegar desde aquí hasta aquí. Es el trabajo mínimo, ¿ok? ¿No se toma en cuenta la distancia horizontal? Ah, a ver, antes. 588.6 les salía. ¿Y por qué no me han dicho? Pero igual, ya, no hay lío. Ustedes pónganle coma 6, aquí coma 6, y aquí les voy a dar con decimales. No hay lío, ¿ya? No se preocupen. Yo he visto que estaba con 588, ¿ya? Ojo, 9,81. Si no les dan la gravedad, vuelvo a recomendarles, utilicen 9,8. No se emocionen, ¿ya? Tranquilos nomás, ¿ok? 9,81 sale. Con 9,8, ¿cuánto les da? Solo con 9,8. ¿Les da ese valor, 588? Sí, entonces está bien. ¿Por qué les gusta complicarse la vida, chicos? Relax nomás, ¿ok? Si no les dan la gravedad, utilicen 9,8. En el ejercicio les van a decir, sobre todo si es virtual, han visto, les dan cuánto vale la gravedad, porque ahí se incluyen los decimales. Dije, ese trabajo para subir la caja también es la energía, perfecto, es la energía. Ahorita vamos a relacionar ciertas cositas entre trabajo y energía, ¿ok? ¿Por qué es el trabajo mínimo? Porque si yo soy un fuerzudote de esos, puedo levantar las manos así y alzar y generar más fuerza, ¿cierto?
Si yo quiero, puedo ponerme, no sé, o puedo considerar más variables, ¿no? Entonces, ahorita estoy viendo la fuerza mínima necesaria, que solo incluye ¿quién? Mi masa y la masa de la cajita para poder subir todo esto. Nada más, ¿ok? Y vuelvo a recalcar, no se puede utilizar la distancia horizontal. ¿Por qué? Porque mis fuerzas son verticales, ¿ok? Si mis fuerzas son verticales, tengo que utilizar la distancia paralela, no la distancia perpendicular, ¿ok? Eso tiene que tener bien clarito. ¿Cuándo sería el signo negativo? Ya hemos explicado, negativo es aquí, cuando forman 180 y cuando tengo ángulos obtusos, ¿no ve? Cuando la fuerza y la distancia forman un ángulo de trabajo de 180, trabajo máximo, ¿cómo sería? El trabajo máximo, vamos a verlo, vamos a ver en algún ejemplo, ¿ya? Dependiendo del enunciado. Fotito, por favor, les mando fotito. Creo que con el screenshot que saquen ustedes no se nota muy bien, ¿no? Ya, al grupo voy a mandar la foto y vamos a hacer carambas. Casi me mato. ¿Ya? Entonces, más o menos lo que tenemos es esto. Ya vamos copiando esto, por favor. Y ya les he mandado al grupo. ¿Ya? Siguiente ejemplo. Haremos el siguiente ejemplo o no todavía. Les explicaré algo que se me ha pasado por completo. ¿Qué cosa? ¿Qué creen que se me ha pasado por completo explicarles? Lo de las unidades, ¿no? Ya les he mandado. ¿Ya? ¿Por qué es menos? P por D, ¿por qué es menos? Fíjense, aquí está. P por D, ¿por qué es negativo? Porque el peso está yendo hacia abajo y mi altura o mi hombrecito está subiendo. Entonces, cuando siguen sentidos opuestos, el ángulo tiene, perdón, el signo tiene que ser negativo. ¿No? Es por eso. Ya les he mandado la fotito. Hasta aquí. ¿Preguntas o no hay preguntas? Lo de la distancia. Otra vez, última vez, que repito, porque quiero que se les quede grabado. El peso, ¿hacia dónde está yendo? Hacia abajo. Peso de T. La distancia horizontal, ¿hacia dónde está yendo? El hombrecito, ¿hacia dónde se está desplazando en la horizontal? Hacia la derecha. ¿Qué ángulo tengo aquí? Tengo un ángulo de 90 grados. Esto sería el vector X. Si tengo un ángulo de 90 grados, estoy aquí, ¿no ve? Y si forma 90 grados, el trabajo es cero. Por eso estoy ignorando por completo esta distancia horizontal. Eso tiene que quedar claro, por favor. ¿Ya? Las fuerzas son opuestas del mismo módulo, cómo generan sus movimientos y su sumatoria es cero. Por eso, a ver, vuelvo a explicar. Esta sumatoria me genera cero. Eso es estática, ¿no? Porque estamos igualando a cero. Pero yo estoy solamente analizando el trabajito que me puede llegar a generar esta fuerza para poder subir todo esto. ¿Ok? En movimiento circular uniformemente variado hay trabajo, ¿sí? Dependiendo qué tipos de fuerzas tengas, José María. ¿Ok? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Relax nomás, ¿ya? Yo creo que necesitamos otro ejemplo, a la mala, ¿no, chicos? ¿O no? Para poder entender mejorcito. ¿Ya? A ver. Sí, Vamos a hacer otro ejemplito, ¿ya? Full HD versus mi screenshot. Sí, ¿no? Hay diferencia. Ok. A ver, vamos a hacer el siguiente ejemplito. Ya, igual está en las hojitas. Chale, se ha cerrado. A ver. ¿Esto puede entrar con gráficas? Sí. Y vamos a ver hoy día gráficas de trabajo. ¿Ok? Pero haremos más rapidito. A ver. Haremos, por favor, el ejercicio número 4. No, miento. Ejercicio número 2. ¿Ya? Voy a borrar la primera parte. Yo creo que... No, ya mandar la captura. Digo, la foto. Que no hay lío. Vamos a borrar esto. A ver. En el ejemplo número 2.
¿Qué nos están diciendo? Ahorita les voy a explicar lo de las unidades, ¿ya? Espérense un cachito, haremos un ejemplito más ya que le estamos agarrando ritmo. ¿Qué nos dice? El ejemplo 2. ¿Qué dice? Determinar el trabajo realizado por la fuerza F, que es 40E más 30J newtons, para desplazar el bloque desde A hasta B. ¿Ok? Donde AP es 5 metros y PB es 3 metros. ¿Ya? Entonces yo me voy a dibujar. Si tomas salimos, luego les voy a explicar lo de las unidades. Solo grábense estos casitos especiales, por favor, porque eso vamos a utilizar cada rato, changos. ¿Ya? Cuidadito. Ya. A ver, primero dibujaremos. Otra vez, su némesis, parábola. ¿Será necesario aplicar ecuaciones de una parábola acá? Vamos a ver. ¿Qué nos dicen? Que queremos subir una cajita. Y para poder subir esta cajita, ¿qué nos están dando de dato? Nos están dando datos. ¿Quieren que sube el enunciado? ¿Está en el grupo? ¿Envía el PDF? He enviado el PDF hace rato. ¿No tiran bola, no ustedes, chicos? Voy a mandar otra vez la captura. Ya, al grupo. Para que vean que me preocupo por ustedes y su comodidad. Desconsiderados. Nada que ver. Ya, ahora sí. Ya les he mandado. Ya, ese ejemplito vamos a hacer. Ya el ejemplo 2. Entonces, lo que queremos hacer nosotros es empezar a subir esta cajita, ¿no? ¿Qué más nos están diciendo? Tenemos que aplicar una fuerza que valga 40 en I más 30 en J, ¿no? Entonces, la fuercita va a estar más o menos por acá. ¿Cuánto vale ese vector fuerza? En I vale 40. En J vale ¿cuánto? Vale 30. ¿Ok? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? No creo que haya mucho problema, porque estoy colocando directamente el vector en función de sus componentes. No hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, sí, para mí esos que pido son infiltrados. No, lo mando al grupo. No creo que haya infiltrados. Yo confío en ustedes. Espero no equivocarme. ¿Ok? Ya, a ver, ahora sí. Entonces, ¿qué vamos a decir? Tenemos lo siguiente, presten atención, por favor. Este para nosotros es el punto A. Este para nosotros es el punto P. Y este para nosotros es el punto B. ¿No ven? La distancia AP. ¿Cuánto vale? La distancia AP es 5 metros y la distancia PB es de 3 metros, ¿no? Lo que nos están pidiendo entonces acá es el trabajo que realiza nuestra fuerza para que esta cajita llegue a subir todo esto, una parabolita, y llegue ¿dónde? Y llegue al punto B, ¿no? Ahí ya va a estar nuestra cajita. ¿Se entiende más o menos lo que vamos a hacer? ¿O no se entiende? Déjenme listos de los que comparten, listo. Sí, no confío mucho en algunos 5 metros. Ya, sí, ya, no hay que confiar mucho en algunos. Pero en ustedes ya, voy a confiar. Alguna vez, no me decepcionen. Ya, ok. Empezaremos. Fíjense, el cuerpo, la caja, en el eje X. Yo voy a suponer que todo esto va a ser mi eje Y. Y voy a suponer que todo esto va a ser mi eje X. Ya, en el eje X se está desplazando ¿hacia dónde? Empieza acá y está yendo en este sentido. Entonces, en el eje X está yendo a la derecha. En cambio, en el eje Y, ¿hacia dónde está yendo? En el eje Y está yendo ¿hacia dónde? Hacia arriba. ¿Todos de acuerdo? ¿Eh?
No hay ningún problema. En X está yendo a la derecha mi cajita y en Y está subiendo. ¿No ve? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hallar directamente el trabajo que genere esta fuerza? ¿Qué implica que tenga dos componentes? Implica que voy a tener una fuerza en el eje X y una fuerza en el eje Y. ¿Cuánto vale la fuerza en X? Acá está, vale 40, ¿qué? 40 newtons. ¿Y cuánto vale la fuerza en Y? Es la segunda componente. Vale 30 newtons. ¿No es? Bien facilito. ¿Puedo descomponer esta fuercita entonces? Sí puedo. En X va a ir hacia dónde mi fuerza. En X hacia la derecha. Y en Y hacia... Oh, no va a entrar. Voy a hacer aquí, espero que se note. Y en Y hacia dónde está yendo mi fuercita. En el eje Y está yendo hacia arriba. Yo creo que se entiende lo de esta descomposición, ¿no ve? Hemos visto. Primer parcial, ¿no ve? Ok, entonces, presten atención por favor acá. Si yo sé que la fuerza y la distancia van a generar un trabajo, cuando ambas sean paralelas, aprovecharé esto. ¿Qué voy a decir entonces? Que el trabajo total va a ser igual a qué? Si quiero hallar la fuerza en X, tengo que agarrar la distancia paralela. ¿Y cuál es la distancia paralela? Si se dan cuenta, lo voy a hacer aquí abajito, es toda esta distancia de ¿cuánto? De 5 metros, ¿cierto? Entonces, ¿qué tendría que multiplicar aquí yo? Tendría que agarrar f de x y tendría que multiplicarla por su distancia, 5 metros. Bien facilito. Y ahora, fíjense aquí, por favor. F de x y esta distancia de 5 metros, ¿apuntan en el mismo sentido? Sí, si apuntan en el mismo sentido, el signo va a ser positivo. Entonces lo dejo como positivo. ¿No? Sigamos. La fuerza de Y está yendo hacia arriba. Esta distancia, esta altura de 3 metros, también está yendo hacia dónde? Hacia arriba. Entonces, como ambos están apuntando en el mismo sentido, el trabajo va a ser positivo o negativo. Va a ser positivo. ¿Cuánto vale la fuerza? F de Y. ¿Y cuánto vale la distancia? La distancia, que en este caso viene a ser la altura, es de 3 metros, ¿no? ¿Cuánto vale la fuerza en el eje X? Ya tenemos, vale 40. ¿Cuánto vale la fuerza en el eje Y? Tenemos también, vale 30. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajo total, ¿cuánto había valido? 40 por 5, 200, 30 por 3, 90. 200 más 90, 90. ¿90 qué? Julitos. ¿No? Y listo. Ya tenemos el trabajo total de esa fuerza, ¿no? El trabajo que genera esa fuerza. Antes de continuar, ¿se entiende o no se entiende lo que estamos haciendo, chicos? 290, me he olvidado sumar el 2, ¿no? Mil, gracias. Ok. ¿Cómo es? ¿Se entiende o no se entiende? Salvo mi error en suma. ¿Se entiende, chicos? Facilito, ¿no? Es bien facilito. Pero a ver, les había dicho algo al principio. Si yo conozco los vectores, ¿puedo hallar el trabajo utilizando la definición de producto escalar? Puedo. ¿Cómo? Fíjense, yo quiero llegar desde el punto A. ¿Qué coordenadas tiene el punto A? El punto A tiene coordenadas 0,0. El punto B, bien facilito. En X, ¿cuánto vale? Vale 5. En Y, ¿cuánto vale? En Y vale 3. Entonces, ¿qué puede pasar? Aparte de utilizar esta definición, o sea, utilizar pura paralelas, puedo utilizar la definición, pero ya por producto escalar. El trabajo total puede ser la fuerza, escalarmente, ¿quién? La distancia. ¿Cuánto vale el vector fuerza? Está acá, ¿vale? 40,30. Escalarmente, el vector distancia va a ser la distancia de aquí a aquí. Este puntito, ¿qué coordenadas tiene? 5, 3. ¿Sabemos aplicar producto escalar? Yo creo que sí, ayer hemos hecho. Entonces, el trabajo total va a ser X con X, 40 por 5, 200. Y con Y, 30 por 3, 90. 200 más 90, este trabajo total va a ser ¿cuánto? Va a ser igual de 290 julitos. ¿Lo ven? Entonces,
¿Es o no es lo mismo? Si se dan cuenta, es exactamente lo mismo. ¿No ven? Entonces, si tienen los vectores, tal vez nos convenga aplicar producto escalar. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? ¿El peso no hace trabajo en este ejercicio? No. ¿Por qué? Si nos diesen peso de la caja, sí, tengo que considerar una fuerza aparte de esta que vaya hacia dónde, hacia abajo. Pero como no nos dan, no lo considero. ¿Listo? ¿Por qué le sumo f de y? ¿Puede explicar de nuevo, por favor? Perfecto. Ojo, yo tengo que considerar el trabajo que realizan todas las fuerzas, no solo en un eje. Entonces, para llegar de aquí a aquí, tengo una fuerza en X que me genera trabajo en X, pero también tengo una fuerza en Y que me genera trabajo en Y. Por eso considero todas las fuerzas, absolutamente todas las fuerzas. ¿Ya? A ver, ¿alguna otra preguntita? ¿O nada? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué les conviene utilizar? ¿Les conviene utilizar producto escalar o les conviene utilizar la definición? Cuando conocen las componentes. Ustedes deciden. ¿No ven? Entonces, voy a mandar otra vez. Les voy a tomar un cacho. Una foto al grupo de este ejemplito. ¿Ya? Bien facilito. O no está facilito. Bien conceptual, si se dan cuenta, ¿no? Bien conceptual el ejercicio. Lo que quiero que se graben es que para hallar el trabajo de cualquier fuerza, ¿qué tienen que hacer ustedes? Sí o sí tienen que recordarse de la definición, nada más, ¿no? Ok, tengan cuidado, buscar paralelas todo el rato. Unidades en otros sistemas, es lo que les voy a explicar justo ahorita. ¿Ya? ¿Ya le han sacado screen? ¿Qué hora es? 20. A ver, mientras, algunas preguntas, muchachos, o no hay nada de preguntas. Si nos piden tiempo, a ver, ¿y qué sería sobre varios ejercicios que llenan a luego de enviar la fotografía? No estaría mal. No, no estaría. Ok. No, es que luego lo borro y se me va. Prefiero enviarles cada vez que... ¿Qué marca de...? No es un Xiaomi. Calidad-precio. Nos van a enseñar todas las pescadas, ¿verdad? Yo les voy a enseñar todo lo que sé. ¿Ok? Así que relax nomás, Ángel. El anterior ejercicio, ¿por qué no lo considero en los dos ejes? Ok, gran diferencia. Fíjense, en el anterior ejercicio solamente tenía una fuerza. ¿Hacia dónde? Que era el peso, ¿no? Hacia abajo. Por eso solo consideraba esa fuerza hacia abajo y este eje. En cambio, en este ejercicio tengo una fuerza que se descompone. Entonces tengo una fuerza en X y una fuerza en Y. Entonces tengo que considerar el eje Y y tengo que considerar el eje X. Es la diferencia con el anterior ejercicio, ¿ok? Entonces tengan cuidadito con eso. Siguiente ejercicio. No, miento, vamos a explicar. Borren esto. Esto es bien importante. Digo, copien esto en sus casas de la fotito que les he mandado, porque es bien importante. ¿Ya? Súper importante. Lo que me decían, a ver, unidades. Pregunta para ustedes, mientras voy haciendo esto de acá. ¿De qué depende el trabajo? ¿De qué variables depende el trabajo? A ver, escriban o por sus usuarios díganme. ¿De qué dependerá el trabajo? Ya hemos hecho N veces. Creo que eso ya tiene que estar claro. Ya ves, ¿de qué depende? De la Perdón. Se han recortado.
¿De qué depende, muchachos? No hagan que me altere. Ah, no, no estoy leyendo, leeré. Distancia, fuerza, fuerza, sí, está bien, están de acuerdo. Distancia, fuerza, sí, D y F, perfecto. Depende de eso. Okay. Entonces, a ver, fíjense por favor. Acá vamos a colocar los distintos sistemas que podemos tener. ¿Okay? ¿Qué sistemas ubicamos? El sistema más comuncito. MKS. ¿Qué otro sistema? El CGS. Y el último sistema, el sistema inglés. ¿Okay? ¿De qué hemos dicho que dependía el trabajo? El trabajo depende de quién. Depende de la fuerza y depende de quién más. De la distancia, ¿cierto? Fuerza por distancia, ¿qué me va a dar a mí? Me va a dar como resultado, ¿qué cosa? El trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Primero, que la fuerza en el sistema MKS, ¿en qué se mide? En newtons, no hay donde perderse. La distancia, ¿en qué se mide? En metros, no hay donde perderse. Y lo que les había comentado, newton metro para nosotros va a definir el trabajo. ¿Y el trabajo qué unidades va a tener? Va a tener unidades de quién? De joules. ¿Listo? Julitos. Sigamos. Sistema CGS, la fuerza, ¿en qué se mide? En dinas. La distancia, ¿en qué se mide? En centímetros. Dina por centímetro, ¿qué nos va a dar? Un ergio. No hay forma de que se olviden. Joule de Julio, ergio de Sergio. Imposible olvidarse, chicos. En el sistema inglés, ¿en qué se mide la fuerza? Wow. En pounders, ¿eh? ¿En qué se mide la distancia? En pies. Ok, perfecto. Sigamos. ¿Cómo se mide o qué unidades va a tener el trabajo acá en el sistema inglés? Va a ser directamente el producto. Pound por pie. ¿Listo? Y esas son las que vamos a utilizar. Las más comunes son esta de acá y esta de acá. Rara vez vamos a trabajar con el sistema inglés. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos o no se entiende? ¿Cómo es? Todo tranqui, ¿no? Sí. Imposible olvidarse. ¿Eh? Elemental, mis queridos muchachos. Ya, entonces, a esto ustedes saquenle un screen, porque esto ya no lo voy a subir. Voy a hacer un ejemplito. Haremos otro ejemplo, ¿ya? Ah, no, antes de continuar, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Les voy a explicar de una vez lo que es, ¿qué cosa? El trabajo neto. ¿Ok? Les voy a explicar de una vez lo que es el trabajo neto. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a hacer un grafiquito acá. Bien pequeñito. En esta partecita vamos a tener un bloquecito. ¿No? Y yo les voy a decir, sobre este bloquecito, primero voy a tener un peso P. Ok, 1. ¿Qué más voy a colocar? ¿Qué pasa si yo le coloco una fuerza F sub 1? Pero les voy a decir, no basta con eso. Acá también voy a tener un coeficiente de fricción. ¿Qué me genera ese coeficiente de fricción? Una fuerza de rozamiento. Suponiendo que el cuerpo se está moviendo hacia la derecha, entonces, ¿qué va a pasar? Mi fuerza de rozamiento va a ir ¿hacia dónde? Hacia la izquierda, ¿cierto? Fuera de eso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo aquí otra fuerza? F sub 2. Pero no sé, ¿qué pasa si justo está amarrado a una cuerda acá que me genera una tensión? ¿Okay? Y así N fuerzas. ¿Qué pasa si yo les pido el trabajo generado en este bloque? ¿Qué hacemos? Aquí ya entra la definición del trabajo neto. El trabajo neto es igual a ¿qué? A la sumatoria de todos los trabajos generados por cada uno de los vectorcitos. ¿No es? Entonces, ¿qué quiere decir? Si vamos a esta primera parte,
Acá he sumado en X y he sumado en la componente en Y he hallado un trabajo total, que viene a ser nuestro trabajo neto. Pero si tengo más fuerzas, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hallar el trabajo neto. ¿Qué voy a hacer? El trabajo neto va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria de cada uno de los trabajos. ¿Ok? Subí de 1, de 2, de fricción, de la tensión, del peso, si genera trabajo, dependiendo. Esta ecuación es bien facilita de utilizar. ¿Ok? Solamente tengo que multiplicar todo y sumar o restar. Si alguna es negativa, tengo que considerar el signo negativo. ¿No ve? Entonces, a ver, esto igual, grábenselo. Ese trabajo neto puede ser positivo o también puede ser negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿O siempre va a ser positivo? ¿Qué dice? ¿O se ha colgado? ¿Se colgó? No, no se ha colgado. Está bien. No. ¿Sí? Ok, ya. Entonces, a ver, primera pregunta para ustedes. ¿Ese trabajo neto puede ser positivo o negativo o siempre va a ser positivo? ¿Qué dicen, muchachos? ¿En algún momento nos podrá dar algún trabajo neto negativo? Puede darnos, ya para todos, puede darnos, ¿ya? Puede ser positivo y puede ser negativo. ¿Qué es lo que quiero que me consideren para interpretar su resultado? Si el trabajo neto, una vez sumemos todo en cualquier ejercicio, es positivo, ¿qué está pasando? Lo voy a hacer acá. El cuerpo está acelerando, ¿ok? Si hacen su sumatoria de fuerzas en todo, perdón, de trabajos en todo el ejercicio y les da positivo, el cuerpo está acelerando. Pero si les da un trabajo negativo, ¿qué está pasando? Está desacelerando, ¿ok? ¿Se entiende o no se entiende esa cosita? Cuando hablemos de trabajo neto, muchachos. Si el trabajo, vuelvo a reiterar, neto es positivo, el cuerpo tiene movimiento acelerado. Y si el trabajo neto es negativo, el cuerpo tiene movimiento retardado o desacelerado. ¿Ok? ¿Se entiende o no se entiende, muchachos? Pregunten, por favor. Facilito, si se dan cuenta, bien facilito definir eso, ¿no? Entonces, si quiero hallar el trabajo neto, sumo y punto, no es más. ¿Ok? Es bien facilito este tema. ¿Para qué nos sirve más que todo el tema del trabajo? Para utilizarlo en potencia. ¿No? Ya, continuation. Mientras, preguntas, ¿no hay preguntas? El ejercicio del estudiante y los libros, ustedes los van a hacer en su casa. ¿Cómo es? ¿Quieren que les haga una prueba virtual? ¿Les mande una práctica virtual? ¿O están ya hartos de las cosas virtuales? Una práctica virtual. Ok, a ver, mañana por si acaso, si no me equivoco, van a pasar con Julio, van a hacer un repaso de todo lo que es el segundo parcial, porque su examen es el día domingo, ¿no ve? Pues estoy mal. ¿Cuándo es su examen de física? Pero con respuestas, el domingo. Entonces el día de mañana van a pasar con Julio y van a hacer todo un repaso del segundo parcial, ¿ya? Entonces, explótenlo. Lo que sí me interesa a mí es qué cosa. Un ratito. Su examen es el domingo. Lo que voy a hacer yo es el día viernes, mañana en la noche, les voy a enviar una práctica virtual, pero al grupo voy a mandar un link, todo eso, ¿ya? De física, ¿listo? Del segundo parcial. Con preguntitas así, bien, cositas para que les pesquen, ¿listo? Y como siempre, la típica. Lo que van a hacer ustedes es entrar, van a marcar las respuestas y ese ratito les va a salir su resultado y cuáles serán las respuestas correctas, ¿ok? Obviamente, la práctica va a tener respuestas, así que no se preocupen, ¿ya? Pero lo que les recomiendo para todos es que ustedes hagan la práctica a conciencia solitos, ¿ya? Porque de nada les va a servir hacer trampa en ese examen, ¿no? Es más que todo para que ustedes se den cuenta en que estamos bien y en que estamos mal, ¿ya? Entonces va a ser virtual esa practiquita, ¿ya? Voy a ver en qué plataforma hago, les voy a mandar el link al grupo, ¿ya? Y porfa, háganlo a conciencia, ¿listo? ¿Ok? Ya. Mañana en la noche les voy a mandar eso. Ya, pero a ver, ¿qué es? Fit, pie, perfecto. Fit es lo mismo que pie, así que relax nomás.
¿Listo? FT es lo mismo que pi. ¿Ok? Dije, arriba hay una pregunta que no respondió. ¿Cuál fue la que no respondí? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Pero con respuestas, sí, práctica, práctica, les voy a mandar. A ver, dije, si tuviera un movimiento constante allá, ¿los trabajos se verían afectados? No, ¿por qué? Porque el trabajo es fuerza por distancia. Entonces, el tipo de movimiento no va a afectar mucho. Así que no afecta. ¿Ya? Con la flecha debajo, creo que dice FT. No la de ahí, abajo con la flecha debajo. No sé cuál. Vuelvan a escribir la pregunta, ¿ya? Ok. A ver, entonces, yo creo que todo tranqui, ¿no? Vamos a ir, por favor, entonces, con las hojitas que les he dado, que les he mandado. Ya no voy a mandar capturas de eso. Directo al PDF todos, ¿ya? Directo al PDF. Vamos a hacer, por favor, el ejemplo número 7. ¿Están de acuerdo? Si ya les he respondido, esa del trabajo, ¿se verían afectados? No, porque el trabajo es solo fuerza por distancia. ¿Ok? Así que no. Está debajo de mí, FR. Y ya te respondí, sí, ya les respondí, se cortó. Ya, pero otra vez, Marcia, pues si se ha cortado. ¿Qué pasa? No te afecta. ¿Por qué? Porque el trabajo es fuerza por distancia. ¿Listo? Entonces no te afecta en nada, así que relax más. Haremos el ejemplo número 7 de las hojitas. ¿O no quieren hacer el 7? Sí, haremos el 7. Hay algunos de un examen por ahí que ahorita lo vamos a hacer. El 7 es de examen. El 7 es de examen del prefa. ¿Alguna vez he entrado? ¿Alguna vez? ¿Ya? Entonces, ¿qué dice? En la parte superior de un plano inclinado que forma 35 grados con la horizontal, se encuentra en reposo un bloque de 13 kilogramos a una altura de 6 metros. El bloque es jalado hacia abajo hasta la base del plano inclinado por una fuerza de 98 newtons, horizontalmente paralelo al piso. Si el coeficiente de fricción es 0,3, hallar el trabajo neto realizado. ¿Ya? El ejemplo 7 es, por favor. Entonces vamos copiando, chicos, por favor. Ok, listo, chicos. Ahora sí. ¿Qué dice? A ver, seguiré leyendo. Y si la fuerza fuera tangente a la trayectoria. Bonita pregunta, dependiendo. Eso vamos a hacer ahorita. Fíjense, ¿qué pasa si justo les dan una fuercita que cada rato cambia y siempre va a ser tangente a la trayectoria? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Agarrar el valor de esa fuerza y multiplicarla por la distancia de esta. ¿Ve? Más o menos. Eso tendría que ser. ¿Listo? Si es tangente cada rato a la trayectoria. ¿Ya? Pero no van a entrar cosas así en su examen. Relax nomás. Y les voy a explicar ahorita lo de gráficas. En la práctica que les he mandado no hay nada de gráficas, ¿cierto? Pero les voy a explicar lo que son gráficas, fuerza, distancia en trabajo. ¿Ok? ¿Cómo hay esa distancia? Dependiendo del tipo de curva. Si les dan una parábola, con la ecuación de una parábola tienen que hallar. Escucho ruidos por el fondo. Ya, el ejemplo 7. Haremos de una vez, estamos tardando mucho. Luego de este ejemplito vamos a darnos un descanso. ¿Les parece? 15 minutitos, con full música. Para que no se vayan desconectando. ¿Ya? A ver, ¿qué nos dicen? En la parte superior de un plano inclinado. Perfecto. Entonces, a ver. Lo primero que vamos a hacer es dibujarnos ese planito inclinado. El peso, ¿en qué casos genera trabajo? Ok, ¿y cómo hallo esa distancia? Sin descanso ahí, con descanso. No, para mí. A ver, entonces, veamos. Vamos a ver.
El peso genera trabajo, pero no en todos los casos, ¿ya? Entonces, tengan cuidado. Ahorita les voy a explicar en qué casos genera y en qué casos no genera trabajo. Tengo esto. Tengo un planito inclinado. No he almorzado por llegar a la hora, muchachos. Voy a ir a comer algo por ahí. Espero que haya. Ya. Ok, entonces este va a ser nuestro plano inclinado, ¿no? A ver. ¿Listo? ¿Qué ángulo forma mi plano inclinado con la horizontal? Es este angulito, ¿no ven? Y nos dicen que este angulito vale ¿cuánto? 35 grados, ¿no ven? Ok. ¿Qué más nos están diciendo? Que en la parte superior se encuentra un bloque de 13 kilogramos a una altura de 6 metros. Entonces haremos eso. Yo voy a hacer que esta sea mi alturita. Inge, la cámara, por favor. ¿Cómo? Estoy tapando. Ya, veremos. Gracias. Ok. Ahí se nota, ¿cierto? Ok. Ya. Entonces ya sabemos que la altura es de acá, perdón, es igual a ¿cuánto? A 6 metros. Y nuestro bloquecito está en esta partecita. Ok. Este es nuestro bloquecito. ¿Ya? ¿Qué más nos están diciendo? Que este bloque es jalado hacia abajo hasta la base por una fuerza de 98 newtons horizontal paralela al piso. Ojo, ahí hay que tener cuidado. Si está siendo jalado, obviamente va a ir hacia la derecha. ¿Por qué le estoy dibujando en este sentido? Primero, porque estoy jalando. Segundo, ¿por qué? Porque me están diciendo que esta fuerza tiene que ser, ¿qué cosa? Paralela al piso. Y esta fuerza, ¿cuánto vale para nosotros? Vale 98 newtons, ¿cierto? Ok, sigamos. El coeficiente de rozamiento es de 0,3. ¿Qué me están pidiendo en el ejercicio? Hallar el trabajo neto realizado, ¿ok? Entonces, acá yo sé que el coeficiente de fricción es de 0,3, ¿cierto? ¿Qué más? El bloque, ¿qué masa tiene? Este bloquecito tiene una masa de ¿cuánto? De 13 kilogramos. Y listo. Antes de empezar, ¿se entiende cómo hemos planteado nuestro gráfico o no se entiende? Sí, La cámara, gracias por este descanso, pero que almuerce, sí, para que les enseñe bien. ¿Ve? Ok. Así como yo me preocupo por ustedes, preocúpense pues por mí. ¿No? A ver, entonces, lo que nos están pidiendo a nosotros es determinar el trabajo neto que realiza este bloquecito para llegar desde aquí hasta dónde, hasta la base. ¿No? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es identificar cuántas fuerzas tengo en este ejercicio. De entrada, tengo la fuerza de ¿quién? La fuerza del peso. ¿Ve? ¿Qué más? Ah, no, estoy mal. Esta fuerza F, ¿no? Esta es la primera que tengo. Fuera de eso, tengo la fuerza del peso. ¿El peso hacia dónde está actuando? Hacia abajo, ¿no? Generalmente le colocamos W, yo le voy a colocar P, ¿ok? Para que no nos confundamos, el peso del bloquecito. ¿Qué otra fuerza tengo en este ejercicio? Ustedes díganme, por favor. De fricción, normal, perfecto. Entonces, lo que yo voy a hacer es, ¿qué cosa? Como hay punto de contacto, me va a generar una reacción normal, ¿cierto? Entonces yo me voy a dibujar ahí mi reacción normal. F igual a 98 newtons, lo voy a copiar aquí. Y aparte me están diciendo algo, fuerza de rozamiento, perfecto.
Pregunta para ustedes. Si mi cuerpito está bajando, ¿hacia dónde creen que va a ir mi fuerza de rozamiento? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Rozamiento. ¿Hacia dónde va la fuerza de rozamiento? Hacia arriba. Bienísimo. Entonces yo voy a tener acá una fuerza de rozamiento. ¿A qué es igual nuestra fuerza de rozamiento? A mu por la normal. Y básicamente, este es mi diagramita. Perdón, esto es lo que tengo, ¿cierto? Esas son todas las fuerzas que yo tengo, ¿no? Opuesta al movimiento, contrario al movimiento, perfecto. Entonces, primero, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a empezar a definir o vamos a hallar los valorcitos que nos lleguen a interesar. Para la fuerza de rozamiento necesito la normal. ¿Qué tengo que hacer yo? Hallar esa normal, ¿no? Entonces, para hallar esa normal, sí o sí voy a tener que realizar, ¿qué cosa? Un diagramita de cuerpo libre, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, perfecto, ¿qué es un diagrama de cuerpo libre? Sí se podría decir, pero ojo, no les recomiendo que su diagrama de cuerpo libre lo hagan aquí. Siempre apartito, por si acaso. Y es lo que yo voy a hacer ahora. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué vamos a decir entonces? Yo voy a rotar mis ejes. ¿Me conviene? Da igual, ¿ok? Para este caso da igual. Tengo esto. Tengo esto. ¿Listo? Este para nosotros va a ser nuestro eje Y. Esto ya deben ubicarlo de memoria. Y este va a ser nuestro eje X. El movimiento, ¿en qué eje se está dando? En el eje X, ¿cierto? Me van a ir ayudando, por favor. ¿Qué vamos a decir entonces? La fuerza es horizontal. Entonces yo voy a dibujar esa fuercita horizontal. Que va a venir por acá. Y esta fuerza vale 98 newtons. Sigamos. La normal está sobre nuestro eje Y. Entonces voy a dibujar. Perdón. ¿Quién se ha caído? Rayos. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Qué pasó? Se cayó de cabeza. Mi cabeza. Ah, ok. Ya. Ok. ¿Qué más? Está bien el piso. Hacia abajo, ¿no? El peso. Voy a tratar de hacer, es que no estoy acostumbrado, ¿ya? Siempre me arrodillo para dibujar aquí abajo. Ya, entonces aquí voy a tener el peso del bloque. ¿Qué me estoy olvidando? La fuerza de... Entonces, hacia acá voy a colocar rayos. Esa fuerza de rozamiento directo. Esta fuerza de rozamiento es mu multiplicado por ¿quién? Por la normal. ¿Todos de acuerdo con mi hermoso diagrama de cuerpo libre o no? ¿Todo tranqui? Todo tranqui, ¿no? No estoy olvidando de nada. Listo. Lo más complicado de colocar acá, ¿qué cosas son los ángulos? ¿No? ¿Qué hago yo? Armarme un asterisco. Es bien facilito. Fíjense, por favor. Esto voy a prolongarlo y voy a hallar una recta perpendicular. ¿Cierto? Perfecto. Entonces, ¿qué hago ahora? Me voy a trazar una recta vertical y una recta horizontal. Listo. ¿Qué me estoy armando acá? Una especie de asterisco. ¿Y para qué me sirve? Para hallar los ángulos. 35 grados. Se repite acá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago? Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Uno sí, uno no. Y uno sí. Listo. Entonces ya sé dónde se repiten los ángulos. Entonces, ¿qué voy a decir? Este es mi eje Y positivo. Este es mi eje X positivo. Y solo es cuestión de comparar, ¿no? 98. El 98 es esto. Entonces, ¿con qué ángulo, o con qué eje se repite el ángulo? Con el eje X. Entonces, aquí yo tengo el ángulo de 35 grados. El peso está con el Y negativo. Estamos acá. ¿Con qué eje se repite? Con Y negativo. Entonces, el ángulo se repite en esta partecita, ¿no? Es bien facilito definir. Riendo. ¿Se durmió? ¿Quién se ha dormido? La silencia no. Yo luego me aburro. Te podría decir que... Ok, a ver, preguntas.
Dije, se me paró el Inter. Método la estrella del... Ah, no estaría... No, es el asterisco, es un asterisco. Ok, pero a ver, ¿se entiende lo de los ángulos? Prefiero, esto me lo han enseñado, para que, porque a mí me parece interesante, porque es más facilito definir los ángulos, ¿no? Mucho más fácil. Sergio, asterisco, qué feo suena. ¿Ya? No. No pónganle asterisco. ¿Ya? Entonces, a ver. Ok. El método de la flor, no, no sé, vamos a buscarle un nombre. Dice que es jalado hacia abajo. Ok, perfecto. En el enunciado nos dicen que está siendo jalado hacia abajo, pero ojo, nos están diciendo que está siendo jalado hacia abajo por una fuerza horizontal paralela al piso. Entonces, si yo aplico una fuerza, igual lo voy a estar jalando, ¿ok? Igual voy a estar jalando el cuerpo, ¿ok? Listo, así que relaja más. Sí, seguiremos, ¿ok? Entonces, ya no voy a hacerme lío con qué cositas, con las distancias. ¿Por qué? Porque creo que ya ubicamos. Ah, no, acabaremos esto. Quiero ya de ahí, ¿qué cosa? La reacción normal. Si quiero ya la reacción normal, tengo que hacer sumatoria de fuerzas ¿en qué eje? En el eje Y. ¿Qué voy a decir yo? Que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a ¿cuánto? Igual a 0. Ya ubicamos, ¿por qué? Porque no hay movimiento en el eje Y. Mi eje Y positivo es este de acá. ¿No ven? Empezaremos. Esto estoy seguro que ya lo han hecho. Normal, positiva, normal. La componente en Y de esta fuerza va a ser positiva, más 98. Función seno coseno. Seno. ¿Seno de cuánto? Seno de 35 grados. Sigamos. La componente en Y del peso va a ser negativa. Al otro lado va a ir con signo positivo. Lo estoy haciendo directo. No creo que haya mucho lío. El peso multiplicada por qué funciona aquí. Va a ser coseno de 35 grados. Antes de continuar, ¿se entiende cómo estamos haciendo esa ecuación? De hallado directa. ¿Se entiende o no se entiende? No hay lío, ¿no? Es una sumatoria, esto en estática lo han debido recontra explotar, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? Necesito el peso del bloque. Si yo sé que la masa del bloque es de 13 kilogramos, ¿cuánto valdrá su peso? ¿Por cuánto van a multiplicar esta masa? Por la gravedad. ¿Nos dicen algo de la gravedad? Creo que no. Si no nos dicen nada, hállenme ustedes. 13 por 9,8. ¿Cuánto les da? 13 por 9, 8, chicos. ¿Cuánto nos da? Chicos. 127.4. 127.4. Mil gracias. Entonces, esto nos da 127,4. ¿Qué cositas? Newtons. ¿No? Entonces, yo voy a utilizar este peso del bloque. Y lo único que quiero que ustedes hagan es qué cosa, que aquí me reemplacen ¿cuánto? 127,4. Entonces, por favor, 127,4 coseno de 35 menos 98 seno de 35. ¿Cuánto les da el valorcito de esa normal? ¿Cuánto nos da? 44,02. 44,02. 02. ¿A todos les da eso? 44,02, chicos. Muchachos. $48,15. 48,15. ¿Cuánto les da? ¿48,15? Ya, 48,15. Voy a confiar en ustedes. No sé, yo. 48,15. Ya, listo. Ustedes me están dictando. No me hago responsable de ese resultado. Ya, 48,15 entonces. A ver, hasta acá no hemos hecho nada de trabajo. Todo es, hasta aquí, estática. ¿Okay? El eje Y era estática, ¿no? Ahora, lo que quiero hacer yo es que determinemos de una vez cuánto valdrá esta distancia horizontal y cuánto valdrá esta distancia vertical. ¿Ok? Entonces, a ver, por favor, lo que está con un cuadradito y un puntito son las de cada uno de esos tramitos. Vamos a hacer. Si quiero hallar la distancia horizontal y conozco el cateto opuesto, ¿qué función tendría que utilizar? Tangente, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Que la tangente de 35 grados es igual a ¿qué? Al cateto adyacente, que viene a ser toda esta distancia, le voy a poner X, sobre el... Ah, no, cateto opuesto, ¿no? Estoy mal, estoy chequeándome.
Cateto opuesto, 6, sobre el cateto adyacente, que viene a ser X. Calculadoras, por favor. Directo, por favor, con sus cálculos. 8.56, a toditos. 8.57, perfecto. 8,57 metros. ¿Qué quiere decir? Que esta va a ser mi distancia X, que está acá. Sigamos, hallaremos el valor de la hipotenusa, por favor. Le voy a colocar un nombrecito, que sea T. ¿Cómo quieren hallar ustedes? Podemos utilizar la función seno, más facilito, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Que el seno de 35 grados es igual al cateto opuesto, 6 sobre la hipotenusa, que va a ser D. ¿Cuánto les da D, por favor? A ver, chicos, ¿cuánto les da D? ¿Cuánto les da D? Esto más haremos, chicos. ¿Cuánto nos da? ¿8.59? Ah, no, 10.46. Sí, debería. Ok, entonces esto nos da 10,56 metros. Listo, y con esto ya nos acabó la primera partecita. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a determinar ¿qué cosa? 40, Inge. Dime. 10,46. 46, ¿y por qué han escrito 56? Ya, ok, gracias. 10,46. Eso me pasa por creer en usted. Ah, cierto, no, yo he leído mal. Ya, ok, entonces, hasta acá, ¿se entiende cómo hemos hallado? Lo siguiente va a ser hallar el trabajo neto y va a ser bien sencillo. Denme un segundito, por favor, chicos. Ya, mientras vayan escribiendo. Listo, ya termino de comer. Nada, mentira. Ya. A ver, ahora sí. Acabaremos el ejercicio. Luego voy a ir a comer. ¿Ya? A ver, ¿me ayudan, por favor? Y no se nota este lado completo. Voy a hacerlo en este lado. ¿Ya? ¿Puedo borrar esto? No. Voy a hacerlo acá. Voy a calcular el espacio para que entre. Solo nos falta una cosita, que es lo que nos pedían desde el principio. Hallar, ¿qué cosa? El trabajo neto realizado. Y ahora, varios se deben estar preguntando, Sergio, ¿por qué has hallado pues las distancias? Se puede hacer todo, ¿no ve? Entonces, ahorita les voy a mandar la fotito, no se preocupen, ya yo lo voy a sacar en Full HD. Ya, no se preocupen. A ver, ¿qué vamos a decir entonces? A ver, yo creo que se nota hasta acá. Sí se nota. En 4K, no, lastimosamente baja la resolución al enviar por WhatsApp, ¿no ve? Entonces, en lo que nos permita WhatsApp. Ok, a ver, ¿me ayudan, por favor? No, no se nota. No se nota la línea que estoy trazando, ¿no? Ah, esa sí se nota. A partir de ahí tengo que hacer. Ya, entonces, a ver. ¿Qué tenemos? Tenemos cuántas fuerzas. Y para eso voy a aprovechar mi diagrama de cuerpo libre. 1, 2, 3, 4. ¿Ve? Vamos a empezar con la fuerza de fricción. ¿Ya? Esta va a ser mi primera fuercita. Ya, presten atención, por favor. ¿Qué voy a decir yo? Esperemos que ingrese el mensaje. El trabajo neto es igual a la sumatoria de todos los trabajos. Y ya sabemos que trabajo es fuerza por distancia, ¿no ven? Les hago la pregunta. La fuerza de rozamiento para que el bloque venga desde aquí hasta aquí abajo, ¿genera o no genera trabajo? ¿Qué me dicen? ¿Cómo es? ¿Genera o no genera trabajo? Muchachines, genera trabajo, obvio, sí, perfecto. Si se dan cuenta, la fuerza de rozamiento está actuando en contra del movimiento de mi bloque. ¿Cuál será la distancia paralela a la fuerza de rozamiento? ¿La distancia D, la distancia de 6 o la distancia X? ¿Cuál es la distancia paralela a la fuerza de rozamiento? La hipotenusa. La hipotenusa, la distancia D, perfecto. Entonces yo no voy a sufrir. ¿Qué voy a decir? Primero, fíjense, la fuerza de rozamiento está yendo hacia arriba, pero mi distancia D está yendo hacia ¿dónde?
hacia abajo. Sentidos opuestos. Si tienen sentidos opuestos, ¿qué signo utilizaba? Signo negativo, ¿cierto? ¿Cuánto vale la fuerza? Es la fuerza de rozamiento, mu por la normal. Y este valorcito lo tengo que multiplicar por su distancia paralela, que hemos dicho que iba a ser la hipotenusa. ¿Se entiende o no se entiende? Yo creo que sí, ¿no? No hay lío. Ya tengo mi primer trabajo. Ahora, fíjense, tengo mi segundo trabajo, que lo va a realizar ¿quién en este caso? El peso. El segundo trabajo lo vamos a trabajar con el peso. El peso, ¿hacia dónde está yendo? Hacia abajo. ¿Cuál es la distancia paralela al peso? ¿Cuál sería? ¿La distancia de D, la distancia de 6 o la distancia X? El 6. 6, perfecto. Y ahora, fíjense, el peso está yendo hacia abajo. El bloque en el eje Y está yendo hacia abajo. Entonces, el trabajo va a ser positivo. ¿Por qué? Porque ambos siguen un mismo sentido, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Va a ser el peso ¿de quién? El peso del bloque multiplicada por la distancia. En este caso sería la distancia ¿de quién? La distancia de 6. ¿Se entiende? Nivel de referencia. Ojo, en trabajos todavía no utilizamos niveles de referencia. Sería hacia abajo. Ok, sigamos. Ya tengo el trabajo de esto y el trabajo de esto. ¿Qué me falta? Estos dos. Seguiremos. Voy a trabajar con la fuercita de 98 newtons. La fuerza de 98 newtons está yendo hacia la derecha. ¿Por qué distancia tendría que multiplicarla? Si se dan cuenta, esto va hacia ¿dónde? Hacia la derecha también. Entonces, fíjense, es bien facilito, es buscar paralelas. ¿Cuál distancia es paralela a 98 newtons? ¿Cuál sería la distancia paralela a 98 newtons? X. Ah, sí, ya se ven adelantado. Okay. 8,57. Es X. Y X va a la derecha. 98 newtons a la derecha. El trabajo va a ser ahí positivo también. ¿Más qué cosa? ¿Cuánto es la fuerza? ¿Cuánto era? Ahí está, 98. Multiplicado por la distancia. Y la distancia era X. Y listo. Sigamos. Última fuercita, la normal. Es la fuerza 4. La normal está apuntando hacia allá. Pero pasa algo bien interesante aquí. ¿Qué ángulo forma la normal y esta distancia D? ¿Qué ángulo van a formar? 90 grados. Perfecto, 90 grados. Todo está 90. bonito. Vale, 90 grados. Y fíjense sus casos. Si la fuerza y la distancia forman 90 grados, ¿hay o no hay trabajo? No hay trabajo. No hay trabajo, ¿no es? Perfecto. Entonces, si nos damos cuenta, esta no genera trabajo, ¿no es? Lo voy a ignorar. Listo. Al fin, ya está resuelto mi ejercicio. ¿Qué vamos a decir nosotros? Que el trabajo neto va a ser igual ¿a qué? A menos mu. ¿Cuánto valía mu? 0,3. Por la normal. ¿Cuánto vale la reacción normal? Allá abajo está 48,15. Por la distancia D. Hemos hallado la distancia D. 10,46. ¿Cierto? Negativo, para que no se nos olvide. A esto, lo voy a hacer aquí abajito, le tengo que sumar, ¿qué cosa? El peso del bloque. ¿Cuánto nos daba? 127,4. Multiplicado por 6. ¿Y qué más? Le tengo que sumar 98 multiplicado por X. Y X también ya hemos hallado que nos daba 8,57. Perfecto. Y tengo toda esta expresión. ¿Cuánto les da, por favor, ahí el trabajo neto realizado? Calculadoras. No, Nel. 1453,16. ¿A todos les da lo mismo? Sí, perfecto. Si les da 1453,16, está bien. Estamos trabajando en el sistema MKS, entonces esto va a estar ¿en qué? En julitos. Y listo. Ya tenemos el valor del trabajo neto. Si el trabajo neto era positivo, ¿qué nos estaban queriendo decir? Que este cuerpo está acelerando, ¿ok? Antes de continuar, ¿se entiende o no se entiende lo que hemos hecho en este ejercicio?
Inge, ¿puede explicar un poquito más el trabajo neto, por favor? ¿El neto? Ya, el trabajo neto. El trabajo neto, ojo, este trabajito de acá es solamente la sumatoria de todos los trabajos que generan todas las fuerzas. Si se dan cuenta, en este ejercicio tengo 4 fuerzas. ¿La fuerza 1 genera trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque esta fuerza de rozamiento es paralela a esta distancia. La fuerza 2, el peso, ¿genera trabajo? Sí. ¿Por qué? Porque apunta hacia abajo y yo tengo una altura. La fuerza 3, ¿genera trabajo? Sí. Porque esta fuerza es horizontal y tengo una distancia horizontal. ¿La fuerza 4 genera trabajo? No. ¿Por qué? ¿Por qué no genera trabajo? Porque es perpendicular ¿a quién? A la distancia, ¿cierto? Hemos dicho, si era perpendicular, no generaba trabajo, ¿no? Es lo que tienen que grabarse. ¿Listo? Vamos a hacer ahorita más ejemplitos. No se preocupen, relax nomás. Inge, Perfecto. una Preguntas. pregunta. Más preguntas. Díganme, antes de Eh, ir a almorzar. Vaya a tomar su tecito luego. en la sumatoria de fuerzas en el eje Y, lo que ¿Sí? hizo es igualarlo a cero, ¿verdad? ¿Por qué es ¿Sí? igual a cero? ¿Es como Allá. en estática? ¿Por qué es igual a cero en el eje Y? Ojo, ya sabemos, no sabemos si el cuerpo está bajando con velocidad constante o está acelerando, pero estamos seguros de que el cuerpo se desplaza sobre qué eje? Sobre el eje X. O sea, el movimiento se está dando en el eje X, ¿cierto? Entonces, como solo se desplaza por X, yo sé que la sumatoria de fuerzas en Y va a tener que ser cero. ¿Ves? ¿Por qué? Porque no hay ningún movimiento en ese lado. ¿Qué pasa con la otra parte de la fórmula de trabajo, coseno del ángulo? Ok, buena pregunta, porque ya no utilizo coseno. La ecuación correcta del trabajo es igual a fuerza por distancia por coseno del ángulo que forman. ¿Por qué no utilizo esto? Porque yo solo estoy utilizando esta expresión, fuerza por distancia. Pero para utilizar esta condición, ¿qué estoy garantizando? ¿O qué estoy haciendo cumplir sí o sí? Que los cuerpos sean paralelos directamente, ¿ok? Eso quiero que se entienda. Solo utilizo fuerza por distancia, pero solamente cuando los cuerpos, o las fuerzas, perdón, las fuerzas y las distancias sean paralelas. Y si se dan cuenta, en este ejercicio, esta fuerza, esta distancia son paralelas, esta fuerza y esa otra distancia son paralelas, esta fuerza y esa distancia también son paralelas. Estoy explotando a full esta ecuación, lo que les había dicho al principio, ¿no? ¿Por qué no hay movimiento en el eje Y? Porque el cuerpo está cayendo solamente. De hecho, hay movimiento. Ah, no. No hay movimiento en este eje Y, ojo, de referencia que nos hemos tomado. ¿Por qué? Porque el cuerpo está cayendo sobre esta superficie inclinada. En ningún momento está haciendo esto. En ningún momento se está yendo hacia allá. ¿Ok? Por eso en Y la sumatoria es cero. La regla de signos en el trabajo neto, por favor. Ok. ¿Cómo es la regla de signos? Eso va de lo que les he explicado hace ratito. Si la fuerza, otra vez, y la distancia apuntan más o menos al mismo sentido, el trabajo es positivo. Pero si la fuerza es opuesta a la distancia, aquí el trabajo va a ser negativo. ¿Ok? Es básicamente eso. Ah, no se nota. Ok. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Luego vamos a hacer otros ejemplos. Preguntas, antes de que vaya a comer algo. Espero que haya. ¿Esa fuerza es constante, Inge? Sí, buena pregunta, Pablo. Esta fuerza de 98 newtons para todos es constante. Si fuese variable, el trabajo sería un poquito más complicado de allá. Y eso les voy a explicar con gráficas, ya a la vuelta. ¿Alguna otra pregunta? Si utilizan cosenos, el resultado va a ser distinto, ya no va a ser el mismo. Por eso lo que les digo, por favor, es que aquí se los había anotado de 3 casitos. Utilicen el caso que estaba marcado con líneas punteadas negras. Es lo que les pido, por favor, que utilicen, ¿ya? Y para utilizar solamente la ecuación fuerza por distancia, sí o sí su fuerza y distancia tienen que ser paralelas. Pueden apuntar en el mismo sentido o en sentidos contrarios, pero sí o sí paralelas, ¿ya? ¿Qué tipos de trabajos hay? Trabajo mecánico es lo que nos interesa ahora. No se analiza la sumatoria en el eje X y en este caso no se analiza. ¿Okay? Para determinar la normal no es necesaria ya la sumatoria en X. Escucho ruidos, Esto silenciado, ya. Ok, hasta acá. ¿Se entiende más o menos o no se entiende? Foto, ya. Ahorita les voy a mandar la fotito, ¿ya? ¿Cómo relacionar Todo trabajo claro, con Inge.
Sí, ahorita voy a mandar la fotito, ¿ya? ¿Cómo relacionamos trabajo con energías? Eso les voy a explicar a la vuelta cuando ya veamos la partecita de gráficas. ¿Listo? En gráficas van a ver cómo se relacionan ciertas cositas. Voy a comenzar, me estoy muriendo. ¿Ya? Ok. ¿Qué quieren que se los coloque mientras? Chan.